Entre 1940 y 1943, Argentina modifica su estructura social, política y económica a partir de dos acontecimientos: la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del peronismo al poder. En 1943, el segundo golpe de Estado de la historia argentina interrumpió el gobierno del conservador Ramón Castillo. Así, también cayó un orden institucional de falsa democracia, ya que el fraude se había apoderado de las urnas la década anterior. Desde la economía hasta la educación fueron modificados por el gobierno, lo que dividió a la población entre peronistas y antiperonistas. En enero de 1942 fallece el líder radical Marcelo T. de Alvear. El 24 de junio, el presidente Ortiz renuncia del cargo que había delegado 2 años antes por enfermedad y Castillo asume formalmente la presidencia de la nación. En mayo se constituye el Grupo de Oficiales Unidos, la GOU, una logia militar compuesta por capitanes, tenientes coroneles y coroneles. Entre sus filas se encontraba Ramírez, el general Edelmiro Farrell y el coronel Juan Domingo Perón. El 4 de junio, el gobierno Castillo es depuesto por un golpe militar encabezado por la GOU. Los sectores militares desplazan a Ramírez del poder y el general Farrell asume la presidencia de la nación. En 1946, Perón asume su primer gobierno dando planes como por ejemplo las reformas laborales y la industrialización. En su segundo gobierno da como planes los capitales extranjeros y las privatizaciones. El líder del golpe asumió el 23 de septiembre de 1955, liderando un gobierno ideológico, nacionalista, católico y contrario al del peronismo. Fue desarrollado el 13 de noviembre por el general Pedro Eugenio Aramburu. Fue un militar y dictador argentino, que ejerció como presidente de facto de su país desde noviembre de 1955 hasta el 1 de mayo de 1958. Luego del golpe de Estado, en 1962 fundó la Unión del Pueblo Argentino, llamada UDELPA, partido que sostuvo su candidatura presidencial en las elecciones de 1963, en la que resultó ser el tercer candidato más votado. Fue abogado, periodista, docente y político argentino y gobernó hasta el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 1930, Frondizi fue uno de los líderes que renovaron esa fuerza en la década del 40, al dar origen al movimiento de intransigencia y renovación. Fue abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina hasta octubre de 1963, tras haber asumido el poder con homologaciones de la Corte Suprema gracias a la Ley de Acefalía. Fue uno de los jefes de Estado argentino que más tiempo ha sobrevivido al término de su gobierno. Al momento de su muerte, la expresidenta Eva Perón. Fue un militar presidente de facto dictador argentino que ejerció el cargo de presidente de la nación. Fue líder del bando azul, uno de los dos bandos en que se dividieron las Fuerzas Armadas argentinas luego del golpe de 1955 que desocó, prohibió y persiguió al peronismo. Fue un médico y político argentino, presidente de la nación hasta junio de 1966, cuando fue derrotado por un golpe de Estado cívico-militar. Fue un militar y dictador argentino. Fue presidente de facto de Argentina, en la dictadura cívico-militar. Fue la única persona en ser elegida 3 veces presidente de su país y el primero en ser presidente de su país, y el primero en ser elegido por sufragio universal masculino y femenino. La ley del voto femenino. Ley número 13.010.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 1947. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley. En el artículo número 1 dice que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que imponen las leyes de los varones argentinos. En el artículo número 2 dice que las mujeres extranjeras o residentes de otro país tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que le imponen los varones extranjeros. En el artículo número 3 dice que para la mujer surgirá la misma ley electoral que para el hombre, tanto como para documentos de identidad indispensable como para todos los actos civiles electorales. En el artículo 4, el Poder Ejecutivo confecciona e imprime el padrón electoral femenino de la nación de la misma forma que el de los varones. En el artículo número 5, la mujer que no cumpla con la obligación de enrolarse en los plazos establecidos estará sujeta a una multa o la pena de 15 días de arresto en su domicilio. En el respectivo registro no se aplican a las mujeres las sanciones de carácter militar de la Ley 11.386. En el artículo 6, el gasto que ocasione el cumplimiento de la presente ley se hará en rentas generales, con imputación a la misma. En el artículo número 7, comunique al Poder Ejecutivo. La economía durante el peronismo. En su primer gobierno tuvo un estado empresario. En su segundo gobierno ya le tocó afrontar una crisis económica. Sus oposiciones eran las iglesias y el ejército. Dentro de la política estaba la reforma constitucional en 1948, en donde incorpora la selección presidencial inmediata y los derechos del trabajador. En los derechos del trabajador habían ejemplos como salario mínimo vital y móvil, jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagas, indemnizaciones por accidente, obra social, pagos, horas extra, etc. El Estado creó empresas propias como de gas, agua y energía. El IAPI monopolizó la comercialización de los cereales y oleaginosas. Las ganancias sirvieron para sostener el aumento del gasto público. El esquema peronista tiene que proveer las divisas necesarias para la importación de insumos y maquinarias, si bien sectores no sufrieron una crisis durante el peronismo. Los terratenientes se vieron obligados a subir el salario de los peones. A esto se agregaron las dificultades para importar maquinaria agrícola, lo que provocó una reducción del área sembrada de cereales y un avance de la producción ganadera. Desde 1949, los precios internacionales de las carnes y los cereales iniciaron su caída, y los mercados para colocar los productos se redujeron a causa de la recuperación económica de los países europeos. Las reservas en el país desaparecieron, pero la inversión en la nacionalización de empresas y servicios. Esto generaba un grave problema para el desarrollo industrial. En 1952, el gobierno decidió impulsar el segundo plan quinquenal hasta 1957. Sus objetivos fueron reducir la inflación y estimular la producción agrícola. El IAPI comenzó a estimular a los productores rurales y priorizando la importación de maquinaria agrícola. Por último, el gobierno decidió alentar las inversiones extranjeras. A fines de 1954, el gobierno convocó el Congreso Nacional de la Productividad. El objetivo era lograr un acuerdo entre ambos sectores de la economía para mejorar la eficiencia de la industria nacional. En la respuesta número 3, la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas fue bastante buena durante el primer gobierno, pero existían antiperonistas de la Marina. En 1951, el general Benjamín Menéndez intentó un golpe contra el gobierno, pero fue sofocado por los sectores militares leales al presidente. La transformación en junio de 1955, el descontento eclesiástico alentó la oposición militar. El 16 de junio bombardearon la Plaza de Mayo matando a cientos de civiles. Así comenzó el principio del fin del gobierno. Y en la respuesta número 4, Perón quiso llegar a un acuerdo con la oposición.
El 31 de agosto declaró la guerra, que incitaba de manera decidida a la violencia. El 16 de septiembre estalló en Córdoba una nueva conspiración militar autodenominada Revolución Libertadora. Sin apoyo del ejército, Perón se vio obligado, 3 días más tarde, al presentar su denuncia, pidió auxilio y se refugió en la Embajada de Paraguay.